Bueno, muy bien. Así arrancamos en el Master Matrix con una nueva etapa, gracias a todos los que están presentes, los que están de hace muchos meses, y los nombro, y a los que están desde esta semana. Y entramos en una etapa particular, si bien hace tiempo que tenía ganas de hablar sobre los tesoros de la Biblia, adrede dejé pasar a estudiar otras cosas como el Tao, Bhagavad Gita, otros tipos de libros como el Camino Iniciático, el Viaje Iniciático, Camino Iniciático, lo que vimos la vez anterior, eh, para no caer en este problema del dogma y de la religión. Entonces está anunciado claramente que está fuera de religión y fuera de todo lo dogmático en el estudio de la Biblia. Neville Goddard es un personaje conocido que dejó muchos escritos sobre historias de la Biblia que también están fuera del dogma y de la religión. Así que es muy recomendable la lectura de Neville Goddard. Yo no voy a citar nada de Neville Goddard en este momento, pero sí tengo unos textos que elegí y yo no sé si leerlos, pero puede ser que algunos leamos, pero sí para que anoten y que después lo lean. Pero sí voy a ir a Mateo. A ver, vamos a ir allí directo. Mateo 20. Vamos a recorrer Mateo 20. Si alguien tiene ahí, quiere leerlo, lo leo, ¿no? Pero hay una historia muy bonita que a veces yo la cito. El libro de Mateo está en el Nuevo Testamento, es el primer libro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el primer libro del Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, el Nuevo Testamento. Estamos hablando, voy a leer sobre la versión de Reina Valera de 1960, es otra cuestión, las traducciones bíblicas, alguna vez vamos a hablar también de eso, hay diferentes traducciones y bueno, varían un poco, pero de la manera que lo vamos a estudiar no habría inconveniente. Este capítulo 20 del libro de Mateo habla de los obreros de la viña, porque el reino de los cielos, dice, él siempre hacía esta comparación, ¿no? Y cuando hablaba del reino de los cielos, podemos decir que él decía así porque eran las palabras que se entendían en ese tiempo. Hoy, posiblemente Jesús diría, porque la cuarta dimensión o las dimensiones diría otra cosa, ¿no? El éter, porque en el campo cuántico es semejante a, en ese tiempo decía reino de los cielos. Imagínense que lo más parecido al reino de los cielos ahora sería el gobierno del cielo, porque ya no hay reinos, ¿no? Quedan poquitos reinos. Se diría el gobierno del cielo, el gobierno de otra dimensión, porque los gobiernos o los lugares de otras dimensiones es semejante a esto. Y estaba hablando a una dimensión que él siempre se refería a lo mismo, que está entrelazada con esta. ¿Sí? El reino de los cielos que él decía no está en el cielo, no está en otro lugar. Claramente, porque después entremezcla todo lo que dice el reino de los cielos semejante a, y hace referencia a una forma de vida acá en la tierra. Entonces, estaba hablando de una dimensión de benevolencia diferente, entremezclada con la nuestra. Quien no tiene conciencia o quien no entra a ese reino o a esa dimensión es el que estaba afuera. Y el que entraba al reino de los cielos era el que empezaba a vivir conforme al reino del cielo. También podemos decir que ese gobierno celestial del que él hablaba era el gobierno de un estado de conciencia. También puede ser. Pero vamos al texto bíblico. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Que está claro, ¿no? Tenía una viña, le dijo, bueno, 1 denario por trabajar acá, y los mandó a trabajar. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo.
Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Manga de vagos. Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Hasta ahí. Ah, di una parábola para contar de que Dios da lo que se le antoja a quien quiere. Voy a redondear con eso. En resumen fue eso. Los que habían trabajado más pensaron que justo era que ellos reciban más. Porque vinieron los que trabajaron muy pocas horas, en la hora última de trabajo, y recibieron la misma paga. El problema no fue los últimos, porque los últimos estaban contentos porque recibieron de más. El problema acá se cita de los primeros que se quejaron. Pero después voy a unir con otras historias, pero quiero recalcar esto. Dice: el reino de los cielos, o el nuevo gobierno, o el ámbito de los llamados, el camino tiene que ver con esto. En el camino de la benevolencia, en el camino del bien, aquellos que bien podrían pensar que merecen menos, porque pensemos en esto, pensemos en los últimos, que no hicieron mucho. Habían trabajado una hora. Sería lógico que si conversaron entre ellos y dijeron: bueno, a ver, vos que empezaste hace 8 horas, ¿cuánto vas a recibir? Me dijo que me iban a pagar un denario. Ok, entonces seguramente me van a pagar algunos céntimos. Sin embargo, cuando fueron a recibieron toda la paga completa. Me gustaría que pensemos un poco en la mente de esos trabajadores de la última hora. Recibieron la misma paga. No lo merecían. Porque si vamos a cálculos y a lo normal, lo merecía, el merecimiento estaba en los que trabajaban más. Ellos lo merecían. Los últimos no lo merecían. Sin embargo, recibieron igual. Para mí, esto fue de gran valor. Por eso quiero compartirlo ahora en este primer día del estudio de la Biblia. A mí la Biblia me dio esto como tesoro. Y mi primer, digamos, encuentro con Dios, o mi primer encuentro con el ámbito espiritual fue este, ¿no? No lo merezco, sin embargo lo recibo. Por eso a veces cuando hablamos de merecimiento,
a mí me hace un poquito de ruido, ¿no? Digo, wow, yo a veces creo que no los merezco. Sin embargo, los recibo igual. Hay otros textos, por ejemplo, yo no lo voy a leer, pero se lo voy a citar en Marcos 1:40, si ustedes quieren anotarlo, Marcos 1:40, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 5. Miren cómo Marcos también se nota que tuvo una experiencia espiritual similar a esta, de que él sintió que recibió más de lo que merecía, porque él cuenta historias que no lo cuentan los otros eh, escritores de los evangelios, de la historia de Jesús. Cuenta la historia del leproso, cuenta la historia del paralítico que lo llevaron, cuenta la historia de un endemoniado. Después en Lucas se habla de, bueno, Juan 8, si ustedes anoten ahí, Juan 8 habla de María Magdalena, una historia muy conocida, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En Juan 7 habla de la mujer que se le muere la hija y él que se acerca a Jesús y lo resucita. Se encuentran muchas historias bíblicas donde por el contexto histórico, o la mujer sirofenicia, por ejemplo, que en aquel tiempo se los despreciaba, era parte de la cultura. O sea, primero era el pueblo elegido, que eran los judíos, y como era sirofenicia, se lo dejaba para lo último. Pero ella pide sanación. Él le dice, mira, primero tengo que atender al pueblo de Israel. Y ella le dice, pero ten misericordia de mí. Y dice, hasta los perros comen de las migajas que caen al costado de la mesa, y ella se pone como un perro que come de migajas. Entonces Jesús obra una sanidad también para ella. Pero creo que el mensaje que fue dejando acá la escritura fue este, que aún cuando no podemos contar nuestros hechos de merecimiento, es decir, yo saco cuenta y, bueno, no soy merecedor porque trabajé pocas horas. Saco cuentas y, bueno, no soy merecedor porque no hice lo que tenía que hacer para recibir lo que estoy pidiendo. Sin embargo, el maestro enseñaba de que se le daba igual, de que igual iban a recibir todo lo que pidan. Había una mujer que tenía el hijo muerto y no fue a Jesús a pedirle. Sin embargo, cuando la vio, se presentó y Jesús resucita, porque vio que, no tanto por su hijo muerto, sino porque ella estaba sola, y no solamente era viuda, sino que ahora también había muerto su único hijo. Entonces le resucita el hijo para que la viuda esté acompañada. Quiero llegar a esto, como para encontrar un tesoro hoy y poder charlarlo ahora en grupo. Quiero traducir Reino de los Cielos, en el camino iniciático, dentro del ámbito de la conexión con la totalidad, con Dios, con el todo. Cuando uno se puede conectar con la totalidad, con todo. Vamos a pensarlo de esa manera. Con el Padre, con el origen, con el nombre que quieras, aunque no tiene nombre. El Antiguo Testamento me gusta cuando le llama el Shaddai. ¿Se acuerdan que yo les comenté un poco? ¿No? ¿Se acuerdan qué significa el Shaddai? Shad es la, la teta de la madre dando de mamar al hijo, ¿no? Y Ai es la terminación en hebreo que significa mío, donde el pueblo de Israel llamaba a Dios que era su Shaddai, ¿no? Porque no necesito más que eso para vivir. O sea, la conexión con un estado de plenitud es suficiente.
Eso significa el Shaddai. Es suficiente. Con saber que soy pleno es suficiente. El Shaddai, Adonai. Es decir, decían, el Shaddai, de donde yo me abastezco completamente, es el Señor de mi vida. En ese ámbito espiritual, está todo al alcance nuestro. Seamos merecedores o no. Eso es lo que quiero rescatar hoy. Seamos merecedores o no. Entonces es muy posible que algunos de los que estemos acá digamos, bueno, yo la verdad que no hago todo lo que tengo que hacer, como dicen. Yo la verdad que a veces no tengo pensamientos tan benevolentes. Y yo a veces no tengo eso que dice, no hago meditación todos los días, no hago esto que tengo que hacer. Sin embargo, Jesús invita a que quien le sigue abra en su... A ver, nuestro mapa mental nos dice 2 más 2, 4. Sacamos conclusión según nuestro mapa mental. Según nuestra historia y nuestros actos, decimos, bueno, me merezco o no me merezco. Pero Jesús abre un panorama nuevo y a la fe, al campo cuántico, le dice, mira, salite un poco de tu mapa mental porque se puede experimentar algo muy distinto. Podemos ir mucho más allá de lo que vos crees que se puede. Zulma, Reina, Miriam, Pina. Bueno, ¿cómo crees que es el mundo? Es así. Ok. Bueno, y uno empieza a sacar cuentas, ¿no? Gaby dice, bueno, yo sé esto, conozco esto, trabajo de aquello y tengo estas posibilidades en mi vida y bueno, me gustaría tal cosa, pero no me lo merezco quizás, o no sé, o no me da para esto. Yo, David, mirá, hasta acá puedo dar, pero no sé si más de esto, porque tengo mi propio límite mental. Pero Jesús invita a que podamos trascender esos límites mentales, aún más allá de las cuentas que saca nuestra cabeza, y dice, mirá, aun cuando no lo pidas, lo podés recibir, lo tenés, está a tu alcance. Aun cuando no lo mereces, la ley decía que a la mujer adúltera, a la prostituta se la podía apedrear. La ley era esa, la ley era que podían ir con piedras y apedrearla, ¿no? Fue Jesús y se le puso ahí en medio y dice, no, a ver, ¿quién está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Y la defendió. De ahí en adelante lo empezaron a perseguir más a Jesús porque rompía con la ley. O sea, ¿quién es este para defenderla a esta mujer y de esa manera hacer que no se cumpla la ley? Porque Jesús trasciende la ley, va más allá todavía. Alguna vez vamos a hablar de Romanos 8, muy interesante, Romanos 7 y 8, donde se habla de la ley y la gracia, y dice, la ley no es mala, pero nos mata, nos deja en evidencia, y aparece la gracia sobre gracia, y aparece la gracia y me salva, aparece la gracia y me abre un campo de posibilidades infinitas, donde va mucho más allá de lo que yo merezco. Porque lo que yo merezco, en definitiva, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha hecho algo malo? ¿Quién no ha sembrado en la vida pensamientos malignos? A ver, alguien que esté acá que no haya sembrado, esto lo enseñaba Garnier también, ¿eh? Jean-Pierre Garnier, cuando hablaba del pensamiento, o sea, nosotros tenemos un mal pensamiento y sembramos esa semilla y va a dar fruto en un futuro esa semilla maligna, porque todo pensamiento se vuelve materia en algún momento. Y Jesús te dice, bueno, no importa eso, podemos ir más allá, porque aunque lo hayas hecho, aunque vos merezcas esto, quiero que sepas que en el nuevo mundo, en el campo espiritual, se puede quebrar la ley esa. Pero ¿cómo quebrar la ley? No, no, en realidad no es que se quiebra, la ley es buena, pero es un pacto viejo.
Es un pacto viejo. Y cuando aparece un pacto nuevo, el pacto viejo se deja por el pacto nuevo. O sea, si se cambia la constitución, se deja aquella y se toma la nueva constitución. Viene una nueva constitución, una nueva ley, donde dice que todo aquel que cree, recibe. Que solo con creer es capaz de lo que quiera. Y aparece la nueva palabra que es la gracia y la misericordia, la gracia de decir, a ver, yo no lo merezco, sin embargo, se me está dando más de lo que yo merezco. Yo merecería tal cosa por la vida que hice. Sin embargo, se me está dando mucho más. Y esto convierte al ser humano en un ser humano humilde, porque dice, lo que tengo no es por mí. Porque aquel que dice, yo tengo esto por todo mi esfuerzo, ¿qué pasa? No hay tanta humildad ahí, ¿no? Vale. Dice, bueno, yo trabajé mucho, muy duro por todo lo que tengo. Ok, esos son los de la primera hora, de la parábola que leímos, los de la primera hora. A esto les cuesta mucho aceptar que alguien que no haya hecho mucho reciba igual. Les cuesta mucho. Y no está mal haber trabajado de la primera hora, pero hoy quiero que nos centremos un poquito en los de la última hora. Que aunque no hayamos hecho mucho, aunque no conozcamos mucho, tenemos el campo abierto para poder recibir mucho, para poder plasmar nuestros sueños, para poder sentir, no sé, si siento hacer algo, hacerlo, y no pensar si me lo merezco o no me lo merezco. Garnier decía, estamos en el último tiempo, lo explicaba de esta manera, estamos en el último tiempo y con los pensamientos benevolentes y la conexión con el doble, revertimos la información de las semillas malignas del pasado, revertimos la información de todo lo que sembramos y cambiamos nuestro futuro. Entonces el doble que está en el futuro prepara un futuro distinto a lo que se pensaba que podíamos llegar a tener. ¿Me explico? Entonces es una mezcla de cosas, ¿eh? Pero es lo mismo que Jesús decía. Bueno, no importa tu vida pasada. Jesús lo planteaba de esta manera. Esto es una muerte y un nuevo nacimiento. Es decir, la muerte tiene que ver con la muerte a todo lo que merecíamos de antes. Ya está, con la muerte se paga, porque la paga del pecado es muerte, ¿se acuerdan? Entonces, con la muerte se paga, ya está todo cubierto. Y ahora la vida nueva. Y en la vida nueva, las posibilidades se ponen infinitas. Entonces, cuando cuando me pasa a mí esta experiencia de sentirlo esto, de leerlo, estudiarlo, decir, wow. Entonces yo empezaba a decir, Dios tiene mucho para mi vida. ¿Lo merezco? No. Pero qué tremendo que es esto. Y ahí es donde surge uno el amor a Dios, porque dice, Dios, te amo. ¿Cómo no te voy a amar? Me estás dando más de lo que merezco y más de lo que pido y, y más de lo que soñé alguna vez. Y sentía que se me invitaba al mundo entero, a poder llegar a las naciones, a poder llegar al mundo. Hoy, pero ¿había hecho algo para merecer eso? No. Y me acuerdo cuando tenía 22 años y, y hablaba a grupos de gente de 4.000 personas sin internet en un playón, ¿no? 2.000, 4.000, en un solo lugar, un día, con mis 22, 23 años.
y predicando, invitado a muchos lugares a predicar. Y yo decía, obvio que no merecía nada de eso. No había hecho nada para eso. Sin embargo, había comprendido de que por más que no lo merezca, todo estaba ahí. Estaba al alcance de mi mano. Y lo único que hice fue avanzar. Recuerdo que cuando queríamos ir a abrir alguna iglesia nueva, y decía, bueno, a ver, ¿cuál? Me acuerdo que, no sé, por decir una, Mariano Acosta, ¿no? Un lugar. Bueno, ¿conocemos a alguien ahí? No conocemos a nadie, a nadie, a nadie. Bueno, yo voy. Yo tenía una congregación en Libertad de 4.000 personas, 4.000 y pico. Y fui, me senté en la plaza, veo a un hombre que estaba sentado, voy, me le acerco, hola, creo que tendría 24, 25 años. ¿Qué tal? Me llamo David. Ah, hola, me miraba raro. Y no tenía ni la menor idea de lo que le iba a decir. Entonces lo que se me ocurría, no sé, creo que le dije, mire, queremos ayudar y queremos hablar de la Biblia y hablar de Dios a mucha gente que necesita y ayudar en lo que podamos. Y no conozco a nadie. ¿Y por qué me hablaste a mí? Me decía el hombre. Porque estabas acá. Y dice, mira, yo vivo allá en una punta, tengo una casita que no uso. Si quieren usar ese lugar para hacer algo. Un día, y ya teníamos una casa donde reunirnos. Y en un mes ya teníamos 50, 60 personas y dando de comer a los chicos. Y así pasaba en los lugares que íbamos. Y los enfermos se sanaban, y vidas cambiaban. Y si uno piensa que podría hacer eso, decís, no, es una locura. Sin embargo, no era muy lógico en mi cabeza en ese tiempo. Iba para adelante. Hoy todavía sigo haciendo las cosas así. Pensando que se puede. Pero la base de eso no es el merecimiento. Me voy a decir, puedo hacer todo lo contrario a otros tipos de mensajes que están bien, ¿eh? Pero la base del camino para realizar lo imposible no es hacer lo que uno cree que merece, sino tomar lo que Dios tiene para aquellos que creen. Entonces, yo les quiero invitar a ustedes, a través de este tesoro que nos deja la Biblia, que es un mensaje que se da constantemente en el Nuevo Testamento, que es, mira, no sé si lo mereces o no, pero en el caso no importa. Pero está disponible el lugar para que hagas lo que quieras hacer. No sé si lo crees o no, pero está ahí. Porque a veces uno no lo cree. Y es algo, esto que les voy a comentar también me parece muy interesante. A veces uno no lo cree porque pasa esa creencia por la lógica. Es decir, yo no creo que esto pueda hacer. Sin embargo, lo hace igual. A mí me pasó muchas veces decir, ¿será? Yo voy. Lo dicen con dudas, ¿ven? ¿Será? No sé si voy a poder. Yo voy. Entonces aquellos que me dicen, no, porque tenés que tener toda la fe para hacerlo, yo no creo que sea tan así. ¿Cómo que no? ¿No hay que tener fe para hacer las cosas? Y mira, Jesús dijo que si tu fe fuera como el tamaño de un grano de mostaza, es suficiente. Es la semilla más chica de las hortalizas. Porque la fe es como una semilla, con un poquito nada más. Y la cuestión es sembrarla. La cuestión es avanzar.
a mí me surge pensar, para compartirlo con ustedes, es, ¿qué ves para tu vida? ¿Qué tenés ganas? Podemos decirlo de esta manera. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Qué sentís para hacer? ¿Qué puedes aportar al mundo? ¿Qué querés aportar al mundo? No qué podés saber. Cambio. ¿Qué querés aportar al mundo? Y uno podría pensar en alguna locura. No sé, quisiera ayudar a miles de personas, quisiera llegar a miles y miles de personas, o a pocas, pero quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, no puedo. El mensaje bíblico te diría, o el maestro te diría, bueno, no importa, porque no depende de vos, porque lo único que se necesita son personas dispuestas. O sea, estás ahí, volvemos de vuelta a la parábola. A cualquier hora lo llamó a trabajar. Dijo, ¿qué haces ahí sin hacer nada? Es que nadie me llamó. Bueno, anda a trabajar. Quien iba, quien avanzaba, se le daba todo lo que necesitaba. ¿Me explico? Quien avanzaba, quien aceptaba el llamado, era suficiente. Y acá está ya para ir terminando. Lo fue llamando a todos los que estaban allí en espera. Y los llamó. Y todos fueron. Y todos recibieron. Entonces, si sentís de hacer algo en el nuevo pacto del despertar de la conciencia, no importa, voy a ser muy repetitivo en esto, no importa que creas si estás preparada, preparado o no. No importa que creas que lo podés hacer o no. Con que des el paso, vas a ver cómo se te abren los caminos adelante. Cuando das el paso, empieza a construirse los caminos solos. Se hace camino al andar. Se crean los puentes solos. Cuando das el paso, el agua se vuelve sólida para caminar encima. Cuando avanzás, el universo construye. Ah, bueno, pero avanzar. Bueno, no lo pienses demasiado. Entonces, a mí se me ocurre que podemos cambiar la palabra fe por obediencia. Es decir, aunque no creas, hacelo. Ah, pero bueno, pero yo no creo, pero hacelo. El hecho de hacerlo activa en el campo cuántico el universo, se empieza a construir en el acto, porque el acto es la evidencia de la fe. Entonces, si yo no creo, pero lo hago, estoy construyendo la fe en mí. ¿Me explico? A ver, yo no creo, pero lo voy a hacer igual. En cuanto lo hago, activo la fe. Pero si espero tener fe para dar la acción, uno de los textos que le cité habla del paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico que fueron los 4 amigos, los llevaron, lo bajaron por el techo y Jesús le dijo que estaba sano? Y entonces dijeron, bueno, pero este hace mucho que no camina. ¿Cómo va a estar sano? No había fe ahí. Entonces le dijo al paralítico que se levante, que tome su camilla y que se vaya. Entonces el paralítico se nota que tenía tanta autoridad Jesús que le obedeció y se levantó y agarró la camilla y se fue. Y de repente el milagro estaba ahí sucediendo en el mismo momento en que había obediencia. ¿Ven la diferencia? Si uno espera sentir la fe, puede llegar a trabarse porque empieza a sacar por la lógica y el merecimiento. Pero cuando uno obedece, lo activa y pasa lo que llamamos el milagro.
Es que yo creo que todos estamos de acuerdo que Jesús fue un gran maestro, ¿no? Donde Él vino a enseñar una forma de vida, donde Él lo experimentó y Él enseñó los secretos del universo. Con su lenguaje, en su contexto, lo enseñó dentro del contexto hebreo, la cultura de ese tiempo, pero enseñó sobre la Matrix, enseñó cómo funciona, enseñó cómo funciona. Y si podemos rescatar de su enseñanza y lo llevamos a la práctica, vamos a vivir como vivió él. Y dijo, y aún mayores cosas van a ser. Hay una parte casi graciosa donde está Pedro y Jesús lo llama a Pedro y Juan se queda. Entonces Pedro le dice a Jesús, le dice, pero Juan se está quedando, ¿no? ¿Por qué no viene? Y Jesús le dice, si yo quiero que él se quede, a vos, ¿qué te importa, no? ¿Y qué a ti? Le dice, ¿no? Si quiere que se quede. Tú ven y sígueme. Hay traducciones nuevas que dice, ¿y a ti qué te importa, no? Como eso, no, hay cosas que no te tienen que importar. Si obedeces, seguime. Después, cada uno transita su propio camino. Vos vení y seguime. A mí eso me ayudó mucho, ¿no? Porque yo pensaba en mi hermana, en mi familia, y eso trababa mucho. Pero cuando escucho eso, para mí fue importante. Decir, bueno, que cada uno va a transitar su propio camino. A mí me queda avanzar, continuar. Podemos vivir una vida que obtiene según lo que cree que merece, o podemos vivir una vida de milagros. Y ahí está la opción nuestra. La vida de milagros es... un milagro no es algo que va en contra de la naturaleza, sino que va en contra de nuestro propio mapa mental. Eso es un milagro. Porque cuando Jesús enseña sobre cómo funciona la vida, los discípulos de él, cuando sucedía un milagro, no se sorprendían. Porque era natural. Los que se sorprendían, ¿quiénes eran? Los otros. Los que veían y decían, eso es un milagro. Los discípulos decían, no, eso es natural. Si uno da la orden, el universo obedece, ¿no? Cambia. Cuando uno da la orden, se modifica porque hay el poder, la autoridad de la palabra hace que esto suceda. Pero los que tienen el mapa mental más cerrado y sin la capacitación esa, lo veían como un milagro y se sorprendían. O sea que para nosotros no debería ser un milagro. Pero para lo que hoy creemos que sería milagroso, que es vivir una vida más allá de nuestro propio mapa mental, uno de los primeros secretos es no esperar que las cosas sucedan según lo que nosotros creemos que nos merecemos, sino ir por más, ir por todo. Bueno, yo hasta acá quiero hablar esto y me gustaría que conversemos un poquito porque hay una cuestión que es muy linda en la experiencia. Por ejemplo, tengo acá en pantalla, vieron que en el costadito se ven uno arriba y tres manos. Yo veo a Zulma, a Miriam y a Reina y a Pina. Por eso nombro los que veo acá, ¿no? Pero voy a poner la primera que veo acá arriba, Zulma, y yo empiezo a hablar con Zulma y le digo, Zulma, tenés un llamado para hacer esto, para ayudar a gente, tenés las herramientas y sé que vas a poder ayudar a mucha gente y sé que vas a
tener todas las herramientas que necesites en el momento que las precises. Aún cuando crees que no la tenés, se te va a dar en el momento ese. ¿Qué pasa con Reina? Zulma. Zulma diría, wow, lo que me está diciendo, ¿no? Pero al decírselo, habilito una puerta mental para que eso suceda. Se le digo, Reina, vas a lograr cambiar muchas vidas. Lo estás haciendo y vas a cambiar muchas vidas más de lo que te imaginas, en todas partes del mundo. Wow. Habilito puertas. Eso es hablar bien de Zulma, de Reina. Eso es bendecirlas. Si le digo a Miriam, Miriam, prepárate porque con tus palabras vas a sanar mucha gente de enfermedades. Con tus palabras vas a revertir cánceres y parálisis y vas a revertir cuestiones físicas. La gente se va a sanar con tu palabra. Y Miriam puede decir, oh, lo acepto. ¿Y qué pasa en ese momento? Se abre en el campo cuántico el camino y empieza Miriam a transitarlo. Se le digo acá a Adriana, tengo que correr un poquito, ¿no? Adri, vas a hacer más cosas de las que estás haciendo ahora y vas a ayudar a que mucha gente tenga paz en su corazón y que sean libradas de estados estresantes y enfermantes. Y vas a llegar a mucha gente de todo el mundo y vas a dar paz en los corazones de muchas personas. Entonces, Adriana dice, oh, sí. Gaby, cuando no te das cuenta, pero vas a tener una palabra de despertar de conciencia a muchas personas. En cuanto des un paso, va a ser un milagro delante tuyo. Así se mueve la comunidad. Con ese tipo de bendiciones y de aperturas. No hace falta creer que yo merezco eso. Elena, da el paso que no te estás atreviendo porque cuando lo des, ese paso que todavía no te animás a dar, vas a hacer una revolución con tu mensaje. Graciela, da el paso. Vamos, camina, pisa el agua que vas a poder. Hacelo, anímate. Y vas a cambiar muchas vidas. Ese fue el mensaje crístico. Dar apertura a una vida nueva que quizás no se relacione con lo que yo merezco. Porque se me está diciendo que voy a dar lo que no tengo. ¿Cómo voy a dar esto si no lo tengo? Pero ¿quién dijo que vas a dar lo que vos tenés? Por eso la Biblia llama siervos de Dios. De ahí viene, ¿no? Porque uno sirve a Dios. ¿Por qué? Porque entrega a un sirviente de una casa, ¿qué le da a los invitados? ¿Lo suyo? No. Le da lo del dueño de la casa, lo de su amo, ¿no? Entonces, uno cuando sirve a Dios o sirve en el universo,
no está dando de lo que tiene, está dando de lo que el universo tiene. Yo no necesito tenerlo. Bueno, yo estoy seguro que más de uno de ustedes tiene para contarnos este tipo de anécdotas, de decir, no creí que esto podía y empezó a darse, empezó a suceder porque se animaron a dar pasos. Yo les podría contar un montón, ¿no? De, de cosas, de probar esto en mi vida, ¿no? Eh, una cosa que voy a contar, que muchos de ustedes conocen, allá en Los Hornillos, en Mina Clavero, Los Hornillos, Córdoba, ¿ubican? Fui con un amigo mío, se llama Lucas, y dije, vamos para allá, ¿no? Y juntamos la poca plata que teníamos y nos tomamos el micro y llegamos. Y creo que esto salió de una semana a otra, ¿eh? Ni planificado nada. Bueno, vamos, sentimos que teníamos que ir ahí y llegamos a Los Hornillos. Estaba Nonos al lado. Y llegamos, fue muy gracioso esto, ¿eh? Porque llegamos, el micro nos dejó ahí, un pueblito de 300 habitantes, no sé, muy chiquito, y nos paramos ahí, nos miramos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a buscar dónde dormir. Fuimos a un lugar que estaba en la comuna y enfrente una casa donde alquilaban habitaciones y nos quedamos a dormir ahí. No sabemos qué hacer. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Y oramos, ¿no? Lo que llama meditación o lo que ustedes quieran, pero nosotros nos arrodillamos a orar. Y habremos estado 4 horas, 5 horas sin levantarnos de rodillas pidiendo a Dios que nos guíe para ver qué teníamos que hacer. Y lloramos con lágrimas pidiéndole por esa gente que vivía ahí. Y después salimos y dijimos, bueno, fuimos casa por casa y golpeamos las manos. Y dijimos, bueno, ¿qué le vamos a decir a esa gente? No sé, pero cuando nos atendían le decían, si nos permite, nos gustaría orar o rezar con ustedes. Entonces, sí, claro, cómo no. Muy simple. Nos atendían, le decíamos eso y hacíamos una oración juntos. Bueno, estuvimos 2 o 3 días y después se rumoreaba en Nonos y Hornillos que había 2 ángeles dando vueltas por el pueblo, porque habían pasado un montón de milagros, se sanó un montón de gente de enfermedades, pero eso nosotros nos enteramos después. Para mí fueron experiencias que digo, yo hoy, qué locura hacer eso, pero era cuestión de lanzarse a hacerlo. Nos llama el de la comuna, el del municipio, y nos regala hectáreas, nos da un documento firmado y nos pone a disposición unas hectáreas que pasaba agua por ahí para que edifiquemos lo que querramos, si nosotros establecíamos ahí para poder ayudar a la gente de ahí. Y se nos dio casa y se abrió todo panorama. Son cosas increíbles que uno dice, ¿cómo que te van a regalar eso? Sí, teníamos a nombre de Lucas Gutiérrez y David Burker los papeles. Teníamos ahí en nuestra mano. Eh, lo único que hicimos fue acceder, avanzar. Y todo se fue construyendo a partir de ahí. Entonces, si algo podemos rescatar de esto, ¿qué les parece? Si sería que no esperemos sentir que merecemos algo, sino avanzar y hacer lo que sentimos hacer y estar abierto a que suceda lo que suceda milagros, ¿no? Adelante nuestro. Bueno, no saqué algo de un texto específico, sino que rondeé un poco entre las historias de lo que Jesús, de lo que se cuenta que él hizo. Él actuó con misericordia y transformó vidas
haciendo que las vidas que creían merecer el castigo se revierta por una acción de gracias y de ser unos pescadores brutos sin letras y del vulgo como era Pedro, se transforme en Pedro. Juan, un jovencito tímido, se transforme en Juan, el apóstol, ¿no? Andrés y gente que era cualquiera, sean personas totalmente transformadas porque obedecieron. Y si me dicen, pero esas personas eran gente de fe, no leyeron la Biblia. Ninguno de los discípulos de Jesús eran personas de fe. Porque si no, no se hubiesen ido cada uno a su lado cuando Jesús lo crucificaron. Pedro lo niega, dice, yo no lo conozco. Lo único que quedó ahí, porque era un jovencito timidón y no entendía nada, era Juan, muy chiquito, ahí estaba con la madre de Jesús, pero ninguno creyó. Ninguno. Pero cuando Jesús le aparece de vuelta y los manda, cuando ellos obedecieron, hicieron estrago, ¿no? La rompieron después y crearon la iglesia cristiana, ni más ni menos. Pero eran todo uno peor que el otro. O sea, por merecimiento. ¿Qué merecía un Pedro por negarle, no? O cualquiera de los otros que estuvieron 3 años con él y a la hora que las papas quemaron, se les fueron todos los amigos de al lado. David, pero no es por si merezco o no, sino por gracia, ¿no? Por gracia, claro. Cuando se les aparece Jesús a Pedro, dice, miren, hay una palabra tremenda, que Jesús se aparece después de resucitar y le dice, ve y llama a los discípulos y a Pedro. Ese y a Pedro, yo lo tengo subrayado bien. Y a Pedro, ve, llama a los discípulos y a Pedro. ¿Saben por qué? Porque Pedro ya no se contaba entre los discípulos, porque lo había negado, maldijo el nombre de Jesús. Le dijo, mira, llama a todos y decile a Pedro que también venga. Porque si no, él no iba a venir. A Jesús le importó nada las acciones de ellos. No les importó que, o sea, si alguien habla mal de vos, si te maldice y te niega en los momentos que vos más necesitas. Bueno, a Jesús eso no le importó, entendió la mente de estos hombres, cabeza hueca. Pero si obedecían, se le abría un panorama tremendo. Y cuando obedecieron, lo único que hicieron ni más ni menos que hacer lo que le habían dicho, que era, si bueno, había un enfermo, levántate, y sanaban a uno. Y de repente hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hicieron un desastre. Este mismo que hacía 50 días habían negado a Jesús, ahora pasaba y la sombra de él sanaba a los enfermos. 50 días. A mí me gustó mucho cuando yo estaba estudiando PNL y mi maestra Elina Roldán le pregunto, yo estaba estudiando el practitioner y le pregunto, ¿y cuando termine el practitioner puedo enseñar? Ella me dijo, sí. ¿Y no tengo que hacer el máster o el trainer? Sí, pero si te animás a enseñar, eso depende de vos. Para mí fue fuera de serie, Elina, porque nadie, ningún maestro penelista te dice eso. Entonces, hoy cuando me pregunto, yo le digo, sí, se sugiere hacer el máster para que tenga más conocimiento, pero Elina actuaba por gracia. Decía, si te animás, dale. Yo creo que mucho de lo que yo logré hacer fue gracias al apoyo de Elina, ¿no? Que creyó. Dijo, eh, así que yo creo que si nos animamos, podemos hacer de todo. Ustedes, voy a abrir
Ahora voy a poner aquí el panorámico. ¿Cómo se ven? ¿Se animan? Lorena Romero. No importa, hacelo. Se abre camino delante tuyo. Claro. Pero... Medio que a Dios no le importa mucho el pero. Nos conflictúa a nosotros y nos hace perder tiempo, nada más. Claro. Pero él se toma su tiempo. ¿Y qué hay para hacer? Hay una vez me di cuenta que el llamado de cada uno, creo que lo grabé en un video, ¿no? El llamado de cada uno depende de lo que ve en el mundo. ¿Y cuál es mi llamado? Muchos me preguntan, ¿y cuál es mi llamado? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y qué ves? ¿Qué necesita el mundo? Yo no te puedo decir qué es lo que tenés que hacer. Te puedo preguntar, ¿qué necesita el mundo? Y el mundo necesita paz. ¿Ves un mundo que necesita paz? Ese es tu llamado. Dale paz al mundo. ¿Y qué necesita el mundo? Y el mundo ahí, tanta guerra que hay, tanto fraude y tanto esto. El mundo necesita confianza. ¿Qué necesita el mundo? Necesita gente que inspire. Ok. Ahí está tu llamado. Y hay muchos enfermos. Tenés un llamado a hacer milagros, a sanarlos. Hay mucha gente sola en el mundo. Ahí tenés tu llamado. Llámalos. ¿No? Hay mucha gente incomprendida. Ahí está tu llamado. Comprendelos. Amalos. Y después no importa si te sentís capaz o no. Tu llamado es ese. No hay mucha vuelta. Bueno, no me dejen hablando solo, ¿eh? Que nos dejas mudos. ¿Cómo? Sí, nos quedamos mudos. Bueno, no sé. Yo estoy muy Uy, ¿la emocionada. hora qué es? No vi la hora. No sé cuánto dura esto. Quiero dar las gracias porque existas y porque hagas todo esto. Yo realmente estoy muy emocionada y después voy a mandarte un privado porque quiero contarte algo. Pero no puedo acá. Bueno, disculpen la hora que acabo de ver, ¿eh? Bueno, empezamos tarde también. Quiero justificar. Supuestamente a las 9 terminamos. ¿Estamos en tiempo? Son 21:17. Creo que me lo voy a escuchar como 5 veces, 10, 15, no sé, hasta que se me meta. Bienvenidas al máster. Así es. Gracias, Cada Reina. lunes. Creo que la última parte, David, como siempre, un tesoro y bajarlo a la vida. Creo que la última parte fue muy, muy interesante de cómo reconocer cuál es tu misión. Creo que ese fue un tips gigante que diste. Bueno, yo también, muchas veces uno pregunta que cuando vos te haces esa pregunta, ¿cómo ves al mundo? ¿Qué le falta al mundo? Y es tu visión y es tu misión. Yo todavía me acuerdo esa vez que nos mandaste una vez, vayan y sanen. Y mi primera sanación fue la pierna quebrada de mi mamá. Y yo dije, no hace falta eso, y eso, otro tips, no hace falta tener
esa gran fe de santo, sino es esa pequeña cosa que te impulsa a ir. Bueno, en este caso es David. David es adepto a patearte para que hagas las cosas. Entonces, te vas y lo haces. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, le toqué la pierna y le dije, mamá, ya está curado esto. Y ella me miró y me dijo, no, me dijo el doctor que no se va a curar. Y yo le digo, ya está curado. Yo al otro día me vine a mi casa y ella iba al médico. Están las radiografías, porque está la del antes y la del después. Cuando le hacen el control radiográfico, está sellado. Tiene 77 años y es diabética. Y todo es el doble para ella. Y siempre dice, me vas a tener que curar del miedo, porque si yo camino en el andador es porque tengo miedo, pero la pierna no se le ha vuelto a quebrar. De esto ya hace un año. Y ahí está. Esa fue la primera vez que David nos dijo, así nos empujó, ¿se acuerda? Reina, Sí. Carmi, Sí. así que nos tiró. No. Y bueno, y ahí me di cuenta de cuando haces lo que viniste a hacer, sin importar el tamaño de tu fe, porque uno se la pasa buscando la excusa de tengo que tener fe para que esto ocurra, tengo que tener fe, y no hace falta es saber que lo que estás en el camino correcto. Así que yo también estoy muy emocionada. No sé lo que será, mi querida Gra, pero lo que sea que te pase, que sea para bendición tuya y para todos los que te rodean, que también somos nosotros. Así, y por otro lado, gracias, David. Gracias por estas cosas tan bonitas, estos alimentos para el alma. Y bueno, así me pasó a mí también. Hace un año, también David de repente un día manda un mensaje. Yo entendí lo que tenía que entender en ese momento. Y más que entenderlo, fue una patada en el trasero. Abrí un grupo que se llama Priorato del Sur México. Y ya tengo un año rodeada de unas hermosas mujeres que estamos creciendo cada día. Y así fue. Algo que yo no creía que podía ser capaz. Y bueno, no sé cómo lo hago, pero lo hago. Y lo que sí sé es que está lleno de amor. Pero fue una patada de David también. David, entonces yo ahora a David lo veo de ladito. Porque no me David, yo sí tengo una pregunta. Sí. Sobre cuando comenzaste y platicaste del merecer. ¿Cómo podemos, cómo puedo darme ese permiso? Porque siento que es algo en lo que a mí me cuesta. ¿No crees que mereces? No está muy bien, no te lo mereces. Uh-huh. Sí, no, sí, pero como cuando lo sienta que no lo merezco, ¿cómo cambio ese? O sea... Está bien, solo recibí lo que tengas que recibir. Okay. Aunque no lo merezcas. Porque no se te da por lo que vos hiciste, sino porque a él se le antoja darte. Gracias. ¿Sí? Porque cuando uno recibe, porque cree que lo merece, lo recibe con cierto soberbia o orgullo, posiblemente, ¿no? No en todos los casos, pero decir, bueno, lo tengo porque lo merezco. Cualquiera tiene porque se lo merece. Pero en esta nueva dimensión o en este nuevo reino, se tiene y se recibe aunque no se merezca. Eso es gracia. ¿Ven la diferencia de gracia? Entonces, no tenés que trabajar el merecimiento, solo recibirlo por gracia. Es otra dimensión distinta. Así que, mira, una vez yo me sentía muy mal, estaba depresivo y viene un pariente mío y yo le dije que me sentía mal y que me sentía una porquería. Y él me contesta y me dice, sí, me dice, es verdad. ¿Cómo que es verdad? Sí, sos una porquería, me dice. Sin embargo, Dios abrió puerta delante tuyo y me empezó a hablar así. Me cambió la vida.
no pasaba porque yo sea buen tipo o me lo merezca. Era por gracia. ¿Y todos tenemos esa gracia? Todos, porque no es que cada uno, no nos merecemos la gracia. Justamente, la gracia existe. O Sí, sea, todos tenemos la gracia. La gracia es, o sea, es como pensar si nos merecemos la gracia. No, porque es gracia. ¿Me explico? sí. Ahí está. Entonces Es tener, avanza. es que es como tener concepto de abundancia total, o sea, ¿por qué? Sí. Sin mucha lógica, ¿eh? Sin lógica, sin Porque racionamiento. la lógica está dentro del mapa mental nuestro y el mapa nuestro tiene limitaciones. Entonces, la ventanita al campo de las infinitas posibilidades. Es lo que Robert Dill habla del trabajo en el campo, fuera. Y ahí está todo. Estar abiertos y receptivos y así viene la expansión. Ujú. Sí, y animarse. Ujú. Pero hacer cosas también, como, o sea, Eso, dar el primer paso, eso. hacerlo. Obediencia. Hacelo. Hacelo. ¿No? Yo tengo acá, en el centro de la pantalla la tengo a Reina. Reina, vas a tener más de 1000 mujeres a tu cargo para enseñarle. Con un gran equipo. Da el paso, Reina. Ahí, avanza eso. Obediencia. Y en un tiempo va a decir, wow, Así sea. hay más de 1000 mujeres. A esto, en ciertos ámbitos, se le llaman ministerios. Ministerios, cargos como el gobierno, ¿no? El Ministerio de Justicia, el Ministerio de esto. Bueno, ministerios dentro del ámbito espiritual, ¿no? David, yo te quiero agradecer porque anoche me quedé, las últimas palabras fueron, tenía algo que resolver y lo que menos esperaba era recibir este mensaje. Pensé que la respuesta venía por otro lado y me estuviste hablando todo el tiempo a mí, así que te lo agradezco. Pero bueno, pedí la mejor respuesta para mí y hoy llegó. Confié. Y es esto de también lo que está llegando, recibirlo. Simplemente. Se Así pone que gracias. entretenida la vida cuando uno empieza a dar camino, dar el paso adelante, ¿no? Se pone muy entretenida. Yo sé que Lorena es una mujer de fe que dio pasos así. De nada. Desde salir de su país a caer en otro país, ¿no? En el ámbito espiritual es similar. Es salirse de un país e irse a otro. Un mundo Gracias, distinto. David. Como siempre, te escuchaba y cada recorrido, porque para mí fue eso, un recorrido, decía, aquí está la respuesta. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Y la gracia es lo mejor que podemos tener, aunque no lo merezcamos, como tú dices. Es la gran bendición que tenemos, la gracia. Y qué lindo eso cuando decías, ¿qué crees que les falta? Yo soy una de las que me ha angustiado siempre por qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es mi misión. Yo sé que tiene que ver con el arte, y es el teatro, y es la escritura que tengo que hacer, y me generaba angustia. Ahora estoy relajada y me dejo llevar, y eso, soy obediente. Soy obediente y me he atrevido a hacer cosas en esta cuarentena, cosas que parece mentira, como tú dices, dejé un país, empecé de nuevo, tengo herramientas del teatro, del manejo de la escena, del público y cosas que no me he atrevido
y lo estoy haciendo. Y es cierto, se abren puertas, portales, y gente hermosa sumándose, aportando. Y es lindo que cuando puedo decir gracias Dios porque puedo compartir esto. Es maravilloso. Muchas gracias, porque además de que llegué a este país hermoso, como cosas de la vida, a la semana estaba contactada con Susi, contigo, y es maravilloso. Es maravilloso estar de tu mano y en el grupo, y gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Lore. Con Carmita compartimos un evento con Garnier y en un momento de Garnier hablaba de las personas que estaban más cerca de la esquizofrenia y nos ponía unas imágenes y dijo, ¿qué piensan de esta imagen? ¿No? Y la persona que analizaba la imagen a ver qué era el que estaba más cerca de la esquizofrenia. Y la persona que decía, es una casa o decía, es un cuadro. Ese era el que estaba más habilitado para obrar milagros y para transformar su vida y conectarse con su doble. ¿Me explico? Entonces él decía, no el análisis, sino la síntesis. Y esto es un poco, ¿no? Síntesis. No le des tanta vuelta al asunto, hacelo. Porque imagínate a Pedro diciendo, pero el agua, si yo piso, me voy a hundir porque yo soy más pesado y que análisis y se hundía, ¿no? Y cuando lo analizó, se hundió. Cuando obedeció, caminó por el agua, ¿no? Bueno. Estaba leyendo los mensajes. Bueno, gente linda, nos quedamos con esto. Cierro acá el video para grabarlo.